Y el tema que tenemos este día es una vida cristiana aplicada. Y Dios mediante vamos a comenzar una serie de estudios al respecto de esta epístola tan notable. Se ha llamado la epístola de amor. Y desde luego que indica que había una unión muy cercana, una relación especial entre el apóstol Pablo y los filipenses. Hay muchos elementos autobiográficos en esta epístola, no hablando tanto al respecto de eventos prácticos de la vida de Pablo y sus ministerios, sino más bien sus sentimientos al respecto de diferentes cosas y su actitud al respecto de diferentes cosas. Hay muchos consejos prácticos, pero no hay regaños grandes aquí, porque esta es la iglesia que aplicaba la palabra de Dios. Filipo parece que fue una congregación maravillosa. No es que no tuviese fallas, claro que no, pero era la iglesia que aplicaba la palabra de Dios. Era una iglesia auténtica. Entonces, la carta de Pablo la tenemos aquí a los filipenses. Filipo. Voy a decir algunas cosas al respecto de Filipo y evidentemente podemos leer al respecto de Filipo en cualquier diccionario bíblico, cualquier biblia de estudio. Era un lugar famoso de forma bíblica. Estaba dentro de la provincia romana de Macedonia y aún así era una de las pocas ciudades privilegiadas en ese entonces que era una colonia en sí misma. Estaba dentro de una colonia, pero era designada con un estado privilegiado como de una colonia en sí misma. Fue nombrada a raíz de Felipe el II, que fue hijo de Alexandre el Grande. Había sido un lugar muy rico, de gran afluencia económica. Había minas de oro muy prósperas allá en Filipo. Esas minas se extinguieron unos 150 años antes del apóstol Pablo, antes de su tiempo. Era famoso Filipo en tiempos antiguos por una batalla que había sido luchada ahí. Después de que la ciudad dejó de ser griega y pasó a manos romanas, hubo la batalla de Filipo entre romanos y romanos en el año 42 antes de Cristo, evidentemente mucho antes del tiempo del apóstol Pablo. Y sin nombrar a todas las personas, ustedes se acordarán de Brutus o Bruto. Él estaba de un lado representando a la República Romana, Brutus, y de otro lado estaba Antonio, el Antonio de Cleopatra, y él estaba vengando la muerte del César a manos de Brutus, y Brutus pereció, y Antonio, claro, y Cleopatra murió un poco después. Antonio había caído ante Cleopatra. Ella antes había estado con Julio César, y cuando fueron atrapados se suicidaron. Pero bueno, bajo Julio César, en el año 29 a.C., Filipo tuvo este estatus honorífico y llegó a ser una colonia romana en sí misma. Entonces había romanos allí, había una gran población de romanos. Había oficiales militares retirados y otras personas hablaban latín, usaban ropas romanas, a pesar de que estaban en Macedonia. Ellos tenían la religión imperial romana y Nero era adorado allí como si fuese un dios. Y ellos defendían bastante sus tradiciones romanas y su religión romana. Y estaban en este lugar, o más bien en este lugar, Pablo, Silo y Timoteo y Lucas también fueron desde Troas. Y ustedes se acuerdan que lo leímos en Hechos 16. Ustedes se acuerdan cómo el apóstol Pablo tuvo esa visión de un hombre de Macedonia, la visión en la noche que le dijo: ven y ayúdanos, una visión que era única para los apóstoles, no pasa hoy en día. Y entonces
supo que el Señor quería que fuesen a Europa, y Filipo fue el primer lugar en Europa donde el Evangelio fue predicado por el apóstol Pablo. Lucas se unió a ellos. Tenemos ese pasaje famoso en Hechos 16, versículo 10, donde de pronto la narrativa de Lucas comienza a hablar al respecto de nosotros. Antes de eso se decía Pablo fue ahí y allá, y bueno, Lucas tal vez también estaba ahí, pero ahora a mitad del capítulo 16 empieza a decir nosotros hicimos esto y nosotros hicimos aquello. Así que evidentemente Lucas fue allí. Entonces era Pablo, Silo, Timoteo y Lucas. Y ese grupo de evangelistas fueron a Filipo. Y ustedes se acuerdan que leímos en la lectura de la palabra de Dios como el primer día de reposo fueron a este río de Filipo. Y allí, al lado de este río, había una reunión al aire libre de los judíos. No había sinagoga ahí en Filipo. No había suficientes judíos. Pero bueno, probablemente había unos 10 o unos 12, la mayoría de ellas mujeres, parece ser, que eran judías. Y también Lidia estaba ahí, que no era judía, era una proselita. Ella temía al Señor y se reunía con los judíos ahí. Y leímos al respecto de eso, estaba ahí Lidia. Ella quería conocer a Dios. Ella se reunía con los judíos, pensando que encontraría a Dios entre los judíos. Quería saber qué enseñaban. Había mujeres piadosas, pero no tenían claridad. Ellos no entendían esas mujeres. Tal vez le decían, tienes que hacer cosas judías. Tienes que guardar la ley judía, los rituales judíos. Y después conocerás a Dios y caminarás con Él. Y después vino Pablo y explicó respecto de la gracia, la necesidad del perdón y la salvación a través de Cristo. Entonces leemos que el Señor abrió el corazón de Lidia. Y después vino a Cristo. Y no sabemos qué tiempo pasó, pero evidentemente volvió a nacer, y otras personas también. Y después también se acuerdan que leímos al respecto de esa jovencita que estaba poseída por un demonio, y los dueños hacían dinero con esto, y Pablo tenía sufrimiento por la condición de la muchacha, y tuvo compasión y buscó al Señor, y entonces pudo echar ese demonio fuera. Y los dueños de la jovencita estaban furiosos y levantaron a la muchedumbre. Entonces hubo problemas ahí en el pueblo. Y el magistrado ordenó que Pablo y Silo fuesen atrapados y arrojados y golpeados. Cosas terribles. Un castigo terrible. Pero eso no fue legal, porque ellos eran ciudadanos romanos y nadie les preguntó. Ellos tenían ciudadanía romana, y en la provincia de Filipo allí ningún romano podía ser golpeado, tan solo un esclavo que no era romano, tan solo aquellos que no eran romanos podían ser golpeados, no los romanos. Eso era impensable, pero fueron golpeados y arrojados en el calabozo. Y ustedes se acuerdan del terremoto, y se abrieron las puertas, y el carcelero de Filipo estaba a punto de tomar su vida, porque de todas maneras lo matarían si él perdía a los prisioneros. Eso es lo que pasaba en esos días. Y Pablo le grita, por así decirlo, estamos aquí, no te hagas daño. Y entonces el carcelero, que evidentemente había escuchado algo al respecto de Pablo, su mensaje, él sabía lo que había estado sucediendo en ese lugar a medida que Pablo había estado predicando. Él tuvo convicción de sus pecados. Y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se le dice que crea en Cristo y se le explica mejor el Evangelio. Y entonces fue salvo y cree. Y entonces el mensaje viene, y el magistrado dice, el mensaje viene, el magistrado te ha liberado. Y dice Pablo, no es tan fácil, no nos vamos a ir así. Somos ciudadanos romanos, hemos sido golpeados ilegalmente. Y cuando ese mensaje va de vuelta a los magistrados, bueno, ese magistrado vestido de púrpura tuvo horror. Y entonces vienen ellos mismos a la cárcel. Y dicen, Pablo, no lo sabíamos, no nos dimos cuenta, no entendimos lo que estábamos haciendo. Tienes que perdonarnos. Y entonces, con gran ceremonia, entonces es liberado de la prisión. Y ustedes saben la narrativa y la historia. Y eso es Filipo.
Y esto es como la iglesia comenzó. Pero los filipenses, bueno, ellos desde ese momento en adelante, todos los creyentes habían sido aquellos que apoyaban grandemente las misiones de Pablo y le ayudaron y le enviaban dones y oraban por él. Y esa iglesia, incluso 2 generaciones después, todavía estaba firme. Policarpo nos dice, un poco de historia, nos dice cuán leal y firmes eran en Filipo. Y fue así que lo que Pablo plantó fue bendecido por el Espíritu Santo. Y había ahí verdaderos convertidos y la iglesia duró. Entonces Pablo les escribe, y les escribe de la prisión. Ahora ya está en Roma. Él ha sido aprisionado, está en la prisión. Es por ahí del año 61 o 62 después de Cristo. Y les escribe para darles gracias por todo su apoyo durante tantos años. Les escribe para explicarles la situación. Les debe una explicación. No desea que estén desalentados por el hecho de que él ahora es un prisionero. Y les dice que eso es de Dios. Y cómo Dios está usando incluso su prisión. Y les escribe para darles gozo y guía y exhortarles. Entonces aquí tenemos esta carta de amor a la iglesia que había aplicado la palabra. El versículo 1, Pablo y Timoteo. Siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. No hay duda, creo yo, que esta carta es dictada a Timoteo. Pablo da muchas indicaciones de que él no escribía con su propio puño y letra las cartas, porque él tenía una visión muy pobre. Tal vez él tuvo una aflicción de sus ojos, que tal vez es a lo que se refiere cuando habla del espino en su carne. No sé, ¿quién sabe? Pero parece que él tenía una vista muy pobre. Entonces, Timoteo está allí y muy probablemente era él el que escribía mientras Pablo le dictaba. Pablo y Timoteo, siervos, esclavos, dice el original de Jesucristo. Pablo aquí no aquí no pone su autoridad como hace en otras partes. Pablo, nombrado apóstol por el Señor Jesucristo. Eso es su estilo muchas veces, pero él no utiliza eso aquí, porque nadie estaba disputando que él era apóstol ahí en Filipos. Ahí en Filipos le amaban y, como he estado diciendo, le apoyaban y le apoyaron durante años, así que él no tiene que decirles esto. Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Jesucristo. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Esclavos, pero esclavos felices, deseando ser esclavos. ¿Qué quiere decir con esto cuando se llama esclavo? Bueno, es claro lo que él quiere decir. Él ha sido comprado, ha sido redimido, comparado por Cristo. Y ahora le pertenece a Cristo. Y él era tan devoto a Cristo como lo tenía que ser un esclavo a su amo. Tú eres un creyente cristiano, has sido salvado por Cristo, le confías en él y le amas. ¿Podrías decirle a alguien, soy un esclavo de Jesucristo? He sido comprado por él y entonces yo le pertenezco y tengo toda devoción a él. Y toda mi vida es para su servicio y le antepongo siempre en mi vida. Y él es más importante a mí que este mundo. Y estoy aquí en mi vida cada paso del camino para poder traer gloria a su santo nombre. Así es como tendríamos que pensar. ¿Y hay alguien aquí que pueda decir, soy un creyente, pero no puedes hablar así? Todas tus decisiones son hechas en intereses terrenales, por tu propio placer personal, para tus propias prioridades personales. No te ves a ti mismo o a ti misma como alguien que está al servicio de Jesucristo. Esta es la manera, queridos amigos, Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús. Eso es una palabra muy importante. Nada más estamos viendo la salutación, santos. Santos. Esto se refiere a una persona que es apartada. Los cristianos se les llama santos en el Nuevo Testamento, apartados, los apartados.
¿Estás apartado? ¿Estás apartada? ¿Apartado y apartada del mundo? Y lamentablemente, como les digo muchas veces, hay personas hoy en día que dicen, pastores, que dicen que creen en la Biblia, pero ahora están diciendo, están promoviendo una nueva versión del cristianismo bíblico y dicen, no tienes que estar apartado. Haz lo que hacen los mundanos. Sigue lo que ellos siguen, adopta su cultura. Escucha su música. Haz todas las cosas que ellos hacen, ve todos los programas que ellos ven, incluso los sucios y los dudosos. Tienes que explorar la cultura del mundo y tienes que adoptarla para ti. Es anticuado decir que tendrías que estar separado del mundo. Pero somos santos, apartados para Dios. No vivimos como hacen los mundanos y no hacemos sus cosas. Tenemos a los mundanos en nuestros corazones porque queremos ganarles y sacarles de este mundo impío y traerles a Jesucristo para que puedan encontrarle, llamarle y probar su fidelidad y caminar con Él. Pero puedes decir, te pregunto, ¿eres un santo o una santa apartado o apartada del comportamiento del mundo? Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos, los apartados en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ellos no dicen con los profetas y apóstoles, ¿verdad que no? Eso ya estaba desvaneciéndose en el Nuevo Testamento. Los oficiales eran obispos y diáconos, obispos en plural, no un obispo sobre una región, sino muchos obispos en una iglesia. La palabra que se traduce obispo literalmente significa o viene más bien de dos palabras que se unen en una y dice superintendente. Con todos los superintendentes no significa como gobernadores de un alto rango, más bien aquellos que están cuidando almas, que cuidan de las almas, como los pastores que cuidan sus ovejas, que están procurando su salud y bienestar, que están preocupados por ellas. El superintendente o los superintendentes que cuidan y guían y guardan el rebaño del Señor. Eso es lo que quiere decir aquí obispos. La palabra es sinónima y se intercambia con el término ancianos. Nosotros hoy en día preferimos el término ancianos, así que hay ancianos en cada iglesia, incluyendo, desde luego, el pastor de una iglesia o el predicador, él es un anciano también, pero hay ancianos y hay diáconos, y cada iglesia tiene una pluralidad. En el tabernáculo hoy en día tenemos 4 ancianos y más diáconos que eso. En el tiempo del pastor Charles Spurgeon, en la última parte del siglo XIX, ahí la iglesia tenía 20 ancianos, pero eran 5,000 personas. Ahora, en la lista, en el tabernáculo, tenemos casi 1,000 personas. Entonces, de forma accidental, creo yo, es la misma proporción. 4 ancianos para 1,000 personas es la misma proporción que 20 ancianos para 5,000 personas. Entonces, felizmente, estamos más o menos con la misma proporción. Pero los ancianos en el tiempo de Spurgeon tenían mucho más que hacer que hoy en día, creo yo. Bueno, un comentario aparte. En el tiempo de Spurgeon, esa gran congregación, esa gran iglesia, hacía muchas cosas buenas. Tenían misiones, tenían escuelas para pobres, tenían todo tipo de cosas, asociaciones filantrópicas, grupos de personas que se reunían en una sociedad o agrupación para cocinar para los pobres. Una familia tal vez de 10 personas vivía en un solo cuarto y no tenía para cocinar. Entonces se cocinaban y se preparaban cosas para los pobres. Buenas obras, evangelismo también. Y yo siempre he creído que había unas 57 sociedades o agrupaciones en el tabernáculo. Sociedades para buenas obras, estudios bíblicos. Por ejemplo, una reunión famosa, tal vez tú has escuchado de esto, la clase de Mrs. Bartlett. La clase de esta mujer era para sirvientas que trabajaban en casas grandes de ricos. Y ella tenía esta clase bíblica inmensa
eran como 500 o 600 jovencitas en cierto momento dado, y ella enseñaba a otras personas, y claro, desde luego las mujeres nunca enseñaban a los hombres, pero la clase de esta mujer era para las chicas. Entonces la regla de esos días era que cada sociedad o agrupación en la iglesia, para buenas obras o una clase bíblica, lo que fuera, era supervisada por un anciano. Anciano de la iglesia, no anciano por edad, sino el cargo de la iglesia. Y creo que había 57 sociedades. Entonces 57 sociedades y eran supervisadas por los que tenían el cargo de anciano en la iglesia. Y bueno, estaba hablando con el doctor Tom Nettles, el autor americano de la más reciente biografía del pastor Spurgeon, que es una muy buena biografía, muy grande. Y él me dijo que él no sabía cuántas sociedades había, pero le había contado unas 66 sociedades en los documentos que revisó. 20 ancianos, entonces tenían unas 3 sociedades que supervisar. Entonces tenían bastante que hacer en esos días. Y la iglesia tenía un gran compromiso a la enseñanza de la Biblia y a buenas obras, y lo hacía a través de sociedades, y todas ellas eran supervisadas por un anciano de la iglesia. Bueno, eso es una pequeña desviación. Queridos amigos, eso es como la iglesia tiene que funcionar. Hay un patrón para la iglesia en la Biblia, y cada iglesia tiene sus ancianos y sus diáconos. Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Jesucristo, a todos los santos, los apartados fuera del mundo, en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y los ancianos, claro, los superintendentes y los diáconos. Eso es Filipenses 1:1. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros. Versículo 2. Gracia, el favor de Dios, que es salutación y paz, unión con Dios. Valoramos la gracia. La salvación es por gracia. Es libre, es gratuita, es el favor libre de Dios. No podemos ganarlo, no podemos merecerlo. Y valoramos la unión con Dios también. Si Dios está entre nosotros, te pregunto, ¿Dios está en tu casa? ¿Él escucha y responde tus oraciones? ¿Él salva almas a través de tu hogar? ¿Tienes compromiso para Él en servicio? Unión con Dios. La valoramos grandemente. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quisiera ir al versículo 3. Es un versículo muy pequeñito, pero es muy rico. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo se acordó de ellos. Él se acordó de ellos frecuentemente. Y cuando se acordaba de ellos, él daba gracias a Dios. Era muy hermoso, decía el apóstol. No, el apóstol Pablo era muy bueno para acción de gracias. Él siempre daba gracias. Tú te preguntas de dónde obtenía Pablo su fortaleza, un hombre que era ya anciano y enfermo en esos días y con esos duros viajes, y frecuentemente fue golpeado, arrestado, tomado y sufrió todo tipo de dificultades y tribulaciones. Y tú te preguntas tal vez de dónde obtenía él su energía y su fortaleza. Bueno, pues uno de sus secretos, si podemos llamarlo así, es que él amaba dar gracias y alababa a Dios muchísimo. Cuando él se acordaba de los filipenses, cuando él se acordaba de Lidia, por ejemplo. Ahora espero no estar haciéndole un mal a Lidia, pero él se acordaba de esa mujer orgullosa, justa ante sus propios ojos, que pensaba que podía merecer el favor de Dios al hacer las cosas correctas en los rituales. Y aún así esa mujer vino a ser humilde y buscó al Señor, deseó a Cristo, confió en su muerte en la cruz del Calvario y le sirvió y dio la bienvenida a la iglesia que estaban haciendo allí y le dio la bienvenida a su casa. ¿Qué diferencia hizo la gracia y la conversión? Él podía pensar que entre los filipenses, yo estoy seguro, él podía podía recordar personas que antes eran hostiles, que tenían muy mal carácter, que ahora eran gentiles. Él podía pensar en personas que habían sido cambiadas profundamente. Cuando tu esposo fue salvo, ¿fue cambiado?
Se hizo un hombre diferente, ganó un carácter nuevo, por completo era más paciente, tenía nuevos objetivos, fue dramática y profundamente cambiado. Cuando tu esposa fue salva, se hizo miles de veces más dulce, se hizo gentil, cuidadosa, fue cambiada. Cuando Pablo pensaba al respecto de los filipenses, él podía pensar en transformaciones dramáticas, nuevas personas, nuevos hombres y mujeres, jóvenes también. Y entonces daba gracias en cada pensamiento, en cada recuerdo, daba gracias por estas cosas, estas hermosas obras de la gracia de Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Este es el apóstol. Y me gusta la forma en que dice, mi Dios. Este es el lenguaje de alguien que está acostumbrado a observar la obra característica de Dios. Él es mi Dios. He orado a Él miles de veces. He visto los frutos y la forma en la que Él ha obrado en vidas de las personas por las cuales he orado. Era tal como esta obra en la vida de las personas que fueron salvas allí en Filipos, y el apóstol daba gracias por todo esto. Y él veía siempre que Dios estaba obrando. La acción de gracias es algo que debemos a Dios. Lo dije hace muy pocos domingos. Den gracias a Dios siempre, todo el tiempo. Esa es la forma en que nos aproximamos a Él. A veces te cuesta trabajo orar, tu corazón está frío y de alguna forma no tienes ese sentido de certeza que tal vez antes tenías de que estás en la presencia de Dios y tus oraciones son escuchadas. Bueno, te voy a dar una forma segura de venir a la presencia de Dios y para que tus sentimientos sean restaurados y para que tengas certeza de que Él te escucha. Y esto es a través de la acción de gracias. Acción de gracias. Voy a comenzar mi tiempo de oración esta mañana y esta noche con 10 minutos de acción de gracias. Voy a pensar en todas las cosas por las cuales debo dar gracias a Dios. Voy a comenzar con mi salvación. Voy a comenzar por Cristo y su gran bondad. Y voy a pensar en esos tiempos de perdón y restauración cuando le he ofendido. Daré gracias por todas las personas que he conocido, que han sido maravillosamente transformadas y la liberación que Dios les ha dado a mí y a mi iglesia. Y también voy a dar gracias por sus siervos en diferentes lugares y su provisión. Das gracias a Dios a medida que te acercas a su presencia. Ese es un hermoso procedimiento y lo tendríamos que practicar frecuentemente. Teníamos que tener gracias a Dios todos los días. Si dejas que tu mente tan solo se enfoque en las cosas malas durante el día, entonces vas a ser una persona negativa y deprimida. Hay cosas tristes y malas, bueno, pues no permanecemos pensando en eso, más bien recordamos las misericordias de Dios y su respuesta a oración, incluso los castigos y las bendiciones que te dio cuando estabas enfermo o enferma. ¿Lo recuerdas todo esto? Con acción de gracias. Hay que tener acción de gracias y eso es como nos acercamos a Dios y eso edifica tu fe. Y esto aumenta este gozo que está en ti como hijo de Dios. Y eso quita las dudas. ¿Cómo Satanás puede disparar esos dados de duda en tu mente cuando tu mente está recordando bendiciones que no podemos confundir con nada más? Y tu mente recuerda este flujo de evidencias que Dios hace que pase por tu vida. Doy gracias a mi Dios. Cada vez que me acuerdo de vosotros, tienes que acordarte de las cosas que Dios te da o de todo lo que hace Dios y tienes que dar gracias a Dios. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces la acción de gracias inspira oraciones que no son egoístas, oraciones por otras personas. Versículo 5. Él da gracias en particular por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 5 es como que está pegado al versículo 3.
Te ayuda de hecho si lo haces así. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, versículo 3. Ahora versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y aquí está la cercanía especial. Filipos era una iglesia trabajadora. Filipos apoyaba las misiones. Ellos estaban basados en Cristo y la salvación de las almas. Ellos tenían comunión con el apóstol en el Evangelio y en la fe también. Comunión en la fe. El apóstol creía que si él pudiese ir a ese lugar y a aquel lugar y predicar el Evangelio, entonces las almas serían salvadas. Entonces él se esforzaba por hacerlo, tenía fe en el poder de Dios. Y también los filipenses, si podemos ayudar al apóstol a que llegue aquí y allá, y le apoyamos, y le enviamos, y le damos dones desde acá, entonces Dios verdaderamente le usará. Entonces tenían comunión en la fe, el apóstol y los filipenses. Y entonces tenían comunión en la obediencia. Obediencia a la gran comisión de ir a todo lugar y predicar el Evangelio. ¿Tú tienes comunión en estas cosas? Queridos amigos, que no seamos creyentes, que recibimos la salvación, perdón y las bendiciones de Dios y no tenemos comunión con la misión. Con la obra de Dios no estamos activos, apoyando, no estamos haciendo nada. No estamos orando por la gente que apoyamos en el extranjero, por los perseguidos, por las personas que conocemos y amamos en otras iglesias, que predican el Evangelio, nuestra propia obra en esta iglesia en todas sus áreas, en la nueva escuela dominical, en Lover Junction, que comienza el domingo 26 de enero. Cada creyente está orando por esa escuela dominical, que el Señor nos ayude y reúna a los niños. Tal vez el staff de la escuela dominical dirá, pastor, no tantos al principio, pastor. Oramos por el número adecuado y que los niños se establezcan y después vendrán, como ha pasado antes, cada vez más niños vendrán y se edificará esto. ¿Tú te has olvidado de esta obra? ¿Estamos teniendo comunión juntos en el Evangelio? Por vuestra comunión en el Evangelio, vuestra participación en las oraciones y en desear y en utilidad, por la comunión en separación del mundo. Filipos no era una iglesia mundana. Por vuestra comunión en la gran guerra, en la salvación de las almas, la defensa del Evangelio, el entrenamiento de obreros y el amor por las almas. Probablemente eran los mejores socios, por así decirlo, de Pablo, los de Filipos. Voy al capítulo 4 un momento, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, etc. Era una iglesia que trabajaba y se esforzaba en apoyar al apóstol tanto como podía. Esta es una vida cristiana aplicada y podemos leer la narración de 2 de Corintios 8, los primeros 5 versículos, la maravillosa obra de Filipos ahí, de los macedonios, al apoyar la obra de Jesucristo. Voy al versículo 6 de Filipenses 1. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué versículo tan extraordinario es este? Es al respecto de la doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Confío en que todos conocemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Algunas personas le llaman, para poder hacerlo más simple, la llaman la doctrina de la preservación de los santos. Pero eso es una gran lástima, es una lástima que se llame así. Cuando nuestros antepasados, los escritores de las grandes confesiones de fe del siglo XVII, cuando ellos utilizaron estos términos, la perseverancia de los santos, ellos sabían exactamente lo que querían decir. La preservación de los santos
tan solo en parte está de acuerdo con la perseveranza, tan solo en parte. No tan solo somos preservados en la vida cristiana y en el caminar cristiano, eso es verdad. Cada persona que verdaderamente es salva, que verdaderamente ha venido a Cristo y de forma sincera, será preservada. Sin embargo, la perseverancia de los santos tiene otra área y lo expresa de forma más exacta. Ser preservados implica tal vez demasiado. Tal vez voy a ser preservado de la batalla, o preservado de rebeldía espiritual, o preservado de las dudas, o de la persecución. Implica demasiado. Y no. Nunca seré preservado de esas cosas. Tal vez de algunas de estas cosas sí. Dios sabe mis debilidades. No meramente seré preservado para la eternidad y para el cielo y para la gloria. Seré capacitado para perseverar. A pesar de que haya persecución, o tal vez oposición, o tal vez tontamente caiga en pecado y tenga rebeldía espiritual, a pesar de eso, Dios se asegurará que mi conciencia obre y me dé convicción, y que yo me arrepienta, y que yo venga otra vez y resista la presión, y que persevere hasta el final. Él me preservará a través del proceso de capacitarme a perseverar. Así es como puedes diferenciar a un verdadero creyente. Si algo sale mal con este creyente, al final persevera, viene de vuelta y su vida es dedicada de nuevo y aprende las lecciones, y entonces Dios hace que persevere. Entonces aquí está la doctrina de la perseverancia de los santos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La buena obra, la lucha en contra del pecado, la lucha por la santidad, el servicio a Cristo. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor termina lo que comienza. Nadie que verdaderamente haya sido salvo se perderá jamás. Dios obrará en sus corazones. Cristo es infalible. Si Él sufrió y murió y cargó con el castigo de tu pecado, entonces Él lo hará de forma, o lo hizo exitosamente. Tu pecado ha sido lavado, debe ser salvo, debe ser guardado. Vean estas palabras. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, en vosotros, en vuestro carácter y servicio, en vuestro amor, en vuestra confianza y obediencia, Él perfeccionará esto, lo mantendrá, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de la revelación, cuando Él vuelva, el Señor, y se revele a sí mismo. El día en que toda su obra de redención sea completada, todos los elegidos son completados. El día en que el mundo será juzgado y toda la tierra se derrita, y entonces será rejuvenecida y restaurada. Y se hará esta morada gloriosa para los hijos de Dios. El día en que la iglesia será revelada. Ustedes saben, no solamente tú, si eres salvo o salva, y yo también, como individuos, sino que en ese día todos los redimidos serán revelados. ¿Qué cosa tan gloriosa será esa? Sería maravilloso si en el día de Cristo se revelase solo un creyente que hubiera sido salvo por la gracia, dramáticamente cambiado, con nuevas gracias y carácter, un trofeo de la gracia. Pero habrán billones de toda época, de toda nación, y se verá ahí el resultado completo de la obra de gracia.
las maravillas de la gracia en innumerables corazones, y todo será revelado. Será revelada la obra de Cristo, el amor de Cristo, el precio que pagó será representado ahí. En ese gran día no será una planta tan hermosa como pueda ser la cual sea revelada, sino que será billones de plantas, todo un jardín botánico glorioso, una hermosa visión, el día de la revelación. Él lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando todas las cosas sean reveladas y vistas. Esta es tan solo la primera parte, queridos amigos. Esta es solo la salutación. Traje la Confesión Bautista de Fe de 1689 y cierro con esto unas cuantas palabras. Estamos hablando ahora de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y bajo el título de la perseverancia de los santos leemos estas palabras. No todo sería demasiado, pero escuchen esto. Los santos ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo y todas las virtudes del Espíritu. Y aunque surjan, esta es nuestra experiencia, escuchen estas palabras famosas, y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. Eso es Cristo, la roca es Cristo. A pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecerse y oscurecerles por un tiempos de rebeldía espiritual, aún así Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos, los redimidos, serán guardados, sin duda alguna, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posición adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que sírvele, anteponle a todo, agrádale, vive por Él. Apártate del mundo por amor a Él. Ora y dar gracias a Dios por Él. Agradece por Él. Cuán grandes son nuestros privilegios y cuán grande es nuestra certeza.